Muy buenos días, docente Jorge Cedeño. Soy Jaime Metrio Olga Hernández y correspondo al paralelo C de la materia de psicología en línea. En este caso vamos a hablar sobre lo que son las fases del desarrollo embrionario como tema principal del trabajo audiovisual. Como primer punto tenemos la fase del desarrollo embrionario del sistema nervioso, que está dada, como vemos en la imagen, por fecundación. Es un proceso que es una unión de gametos. Estas se fusionan y forman el huevo. La fecundación da origen a nueva vida, es decir, unión de gametos, óvulos y espermatozoides. Entre ellos se fusionan, dan génesis a un huevo o un cigoto. Este día se determina el ADN de un nuevo ser. Uno de los cromosomas de cada par procede del gameto materno, femenino u cigoto. El otro del gameto paterno, masculino o espermatozoide. Así, cada gameto es una célula ploide que ésta contiene un número de 23 cromosomas. Segmentación. La segmentación está en el día 2 y 3. Esta básicamente es un proceso de mitosis del cigoto dentro del útero. Esta fase también es conocida como fase bicelular, en la que el cigoto inicia la primera división mitótica que da origen a las blastómeras, que son dos células hijas. En este punto continúa la división celular, donde una de las blastómeras inicia la primera división celular y termina primero que la otra, dando el nombre a fase tricelular. Tenemos la morulación, que es del día 3 y 4. Esta es la fase que consta de 16 a 32 células. Esta básicamente está envuelta por dos membranas. En la etapa mórula se inicia la compactación, en las que se expresan moléculas permitiendo agruparse unas a otras en formas estrechas y mantiene en contacto a las células más internas del embrión. Blastulación. La blástula es una estructura en forma de bola, con una cavidad como vemos en la imagen, que en el interior se llama blastocele. Esta está en el día 4 y 5. En esta fase, el cigoto ha alcanzado un gran número de células en forma de blástulas. En la parte externa de la blástula formará la placenta y la parte interna construirá el embrión propiamente dicho. Grastulación. Esta grastulación básicamente inicia en el proceso de grastulación, mediante el cual se constituye la tercera capa embrionaria, el mesodermo, que se localizará entre las dos capas anteriores. Esta está en el día 16 a 18, inicia el proceso de grastulación. El inicio de este proceso de grastulación se caracteriza por los cambios del embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa, el mesodermo. Las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes de migración celular que se identifican en dos direcciones: una corriente de célula en sentido lateral medio y una corriente de migración celular en sentido rostro caudal, de línea media, constituyendo la denominada línea primitiva. Disco embrionario trilaminar. Esta es una configuración de un embrión trilaminar constituido del proceso de grastulación. Aún mantiene el aspecto morfológico bidimensional en su eje longitudinal y transversal. Esta sigue predominando sobre su eje determinado por el grosor extremadamente fino. Cada una de las tres capas se desarrollará para formar los órganos y aparatos que específicamente se diferenciarán a partir de cada una de ellas, y el cuerpo embrionario se incurvará en el encéfalo o en el eudal. Tenemos las tres capas: endodermo, mesodermo y mectodermo. Endodermo. El endodermo es parte fundamental del tejido más interno de las tres capas, que se desarrolla durante el crecimiento embrionario de los animales, básicamente. Estos extractos, conocidos como capas germinales, son el ectodermo, que es la capa más externa, y el mesodermo, capa media. Hay que tener en cuenta que no todos los animales poseen las tres capas, porque tienen básicamente, cada célula son diferentes, por decirlo así. Mesodermo, originada a partir de la migración, el rostro caudal
de las células epiblásticas más craneales del embrión. Aunque básicamente todas estas estructuras del mesodermo se desarrollan simultáneamente, al paso del desarrollo, el componente que le da el origen al mesodermo está ubicado en el eje longitudinal del embrión. Este sitio embriológico lo denominado la notocorda. Ectodermo. Esta es una capa más externa del disco embrionario y de él derivan la epidermis de la piel y el SN más conocido como sistema nervioso. El sistema nervioso es la base de toda nuestra formación neurológica, el cual se conforma a partir de una primera placa neural por células ectodérmicas que se encuentran en la superficie dorsal del embrión. Funciones del ectodermo. Su función del ectodermo es la capa a la cual derivan todas las células. Son un grupo de células que se fusionan entre sí durante el desarrollo embrionario de todos los animales. En los animales vertebrados, el ectodermo es el responsable del desarrollo de los siguientes tejidos, como piel, uñas, partes de los ojos, epitelio, es decir, básicamente el tejido que recubre todos los órganos, que regulan el sentido cuero cabelludo y cabello, la cavidad nasal, senos, paranasales, boca y el esmalte dental. Tenemos la formación del tubo neural y de las vesículas cerebrales primitivas. Como vemos en la imagen, el ectodermo va desarrollando en la imagen la placa oval, la plana, la cual consta de una henridura llamada el surco neural. Al cerrarse este tubo neural se forman las crestas neurales, que estas darán origen al sistema periférico, es decir, que se dispone de forma exterior a las terminaciones nerviosas. Tenemos el prosencéfalo, al mesencéfalo y el rosmencéfalo. Bueno, va a ser un pequeño resumen de estas tres partes. El prosencéfalo básicamente es una de las primeras estructuras cerebrales en formarse en el embrión. Esta dilatación es lo que se conoce como prosencéfalo. Mesencéfalo. El mesencéfalo es una región del encéfalo que también se conoce como cerebro medio. Principalmente está ubicada en el medio del encéfalo. Rombencéfalo. Rombencéfalo. El rombencéfalo es la región del encéfalo que comprende el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que funcionan conjuntamente como base de procesos orgánicos esenciales para la vida. Estadio de 5 vesículas. Hacia la quinta semana estas se observan las 5 dilataciones debido a la división de la primera y tercera vesícula cerebral. El prosencéfalo se divide en disencéfalo y telencéfalo. El mesencéfalo no tiene ninguna división. El rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Bueno, como llegando a parte final y conclusión, aquí tenemos la bibliografía, que son las partes que se sacaron para hacer este trabajo. Como dando conclusión, muchas gracias profesor por su atención.